¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y les voy a dar una resumida de las mejores noticias que ha habido en el año 2020 y eso que apenas vamos en junio. Así que agárrate porque esto está de locos y te lo juro que te va a encantar. Lejano veíamos aquel 2020, cuando yo estaba todo chiquitín y que había un programa en Discovery Channel que se llamaba Más allá del 2000 y veíamos robots como policías acá, como Robocop. Y luego veíamos coches voladores y de eso estamos muy lejanos de ver. Luego, imagínense, ya por el año 2000 y cachito, hubo un programa en Guadalajara que se llamaba Guadalajara 2020, en donde mandaron a N cantidad de estudiantes a estudiar un posgrado a las Europas y Estados Unidos y por todos lados para traerse todo el desarrollo a esta hermosa ciudad. Y yo conozco a 4 de esos güeyes y ninguno vive en México. Imagínense ustedes esa continuidad gubernamental tan maravillosa que hemos tenido en nuestro sagrado México. Y ahí llegamos al 2019, cuando tú estabas en la noche de Año Nuevo y estabas come y come uvas diciendo, este año es el mío, ahora sí me caso, ahora sí saco la maestría, ahora sí, y sacabas todos tus sueños. Y ahí es cuando empieza la resumida de noticias que te tengo, porque empieza enero. Y así llegamos a enero y empieza en aquel lejano país, lo veíamos todos desde México, Australia. Hubo unos incendios brutales en donde veíamos a los koalas todos quemaditos y hubo una emergencia mundial por el calentamiento global y decíamos que nos espera en este año 2020 y apenas estábamos en los inicios de enero. Despuésito de eso sale nuestro presidente más chingón de Estados Unidos de la historia, Donald Trump, no mames. Y manda un ejército a Irak donde matan al segundo hombre más importante en aquel país y casi casi ya se andaba desatando la Tercera Guerra Mundial. Pero no obstante a eso, eso no es una desgracia. Despuésito de eso se muere Kobe Bryant. No mames. Kobe Bryant iba con su hija en un helicóptero y cataplum. Desgracia mundial. Uno de los principales talentos del básquetbol fallece yendo a uno de los partidos de su hija, que también prometía mucho para este hermoso deporte. Y para allá, para aquellos finales de aquel hermoso enero del 2020, escuchábamos que en una ciudad muy lejana a México, Guam, empezaba una enfermedad llamada COVID-19. Y así finalizaba enero. Y así llegamos a febrero. Sí, el segundo mes que todo el mundo decíamos, ahora sí, ya se acabaron todos los males, pues vénganos tu reino porque empieza la emergencia sanitaria mundial. Sí, según declaraba la OMS, porque en Italia y China ya teníamos un gran problema con el COVID-19 y las economías empezaban a derrumbarse. Y agrégale esa cerecita al pastel, porque Rusia y China y Arabia Saudita se empiezan a pelear por el petróleo. Tanto así que el petróleo llega a caer a sus precios del año 2002. Tan parecido es esta caída de la economía como en 1929 con la Gran Depresión. Así de cabrón empezaba el año. Y apenas vamos en febrero. Espérate lo que viene. Marzo, pandemia mundial. Sí, en aquel tercer mes se declaraba una frase tan impactante porque 500,000 de personas ya están infectados con COVID-19. Y cuando estaban declarando eso, también se estaba diciendo que los polos se están derritiendo tan fuerte que se puede declarar el año 2020 como el año más caluroso de la historia, cabrón. Pero para sacar la casta de toda la humanidad, tenían que venir las mujeres. Sí, el día 8 de marzo, un día sin mujeres, se va a recordar porque marcó un antes y un después de las marchas de las mujeres para demostrar quiénes son las que mandan en todo el mundo. Sí, no nada más por números, sino porque son las que tienen los huevos y son las que sacaron la casta para demostrar una vez más que la economía sin ellas colapsa. Tanto así que nada más en México se dejaron de producir 37,000,000,000 de pesos. Sí, para ti, machito alfa, que te la sientes que puedes con todas y que todos los negocios son para ti, pues no, mi hermano. Una vez más, las mujeres nos demostraron a todos que ellas son las que mandan. Pero bueno, sigamos. Abril. Y así pues llegaba abril. Sí, ese mes tan bonito en donde nos enseñaron a tener sueños como niños y a tener regalos y a estar todos pinches ilusionados. Pues sí, en ese mes explotaron
15 volcanes en una sola noche. Y en esa noche también explotó el Krakatoa. Sí, imagínense que ese volcán es el más peligroso del mundo, está en Indonesia. Y en 1883 se tenía registro que fue cuando tuvo su mayor explosión. Pues en esta vez, en abril, la explosión que surgió le dijo, a ver, pendeja, quítate que ahí te voy, porque esta es la buena. Imagínense cómo se puso de bonita esa noche. Pero no obstante, abril nos tenía más detallitos increíbles. Sí, pasó un asteroide del tamaño de la Tierra llamado 1998 OR2. Sí, que si ahorita no tenemos problema en que pasara tan cerca, pues que se preocupen en unos años, cuando tú y yo a lo mejor ya no estemos vivos. Pero sí puede haber un colapso porque está muy cercano a la Tierra y su órbita también está cercana. Eso fue en abril. Vamos para el siguiente mes. Llegamos a mayo, sí, el mes, el Día de la Madre, y todo el mundo en aquel enero todavía decíamos, ojalá que podamos festejar a la madre sin mayor problema, porque sí, vamos a abrazarlas y festejar el Día de las Madres. Pero no fue así, porque imagínense que la NASA, después de ver unos videos de unos objetos que pasaban hecho una madre volando, dijeron por primera vez en su historia que sí eran ovnis. Luego dijeron que no, pero ya se habían resbalado con información, güeyes. Después de eso llega el asesinato de George Floyd. Sí, un joven afroamericano asesinado a manos de un policía blanco en Estados Unidos, y en muy poquito tiempo ya había manifestaciones en 75 países. Sí, en mayo había 75, hoy ya son mucho más. Pero en aquel entonces todavía no se denostaba el tema económico como se está viviendo hoy, y sobre todo el arraigo domiciliario que tenían ya muchas de las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? En unos meses puede ser brutal este tipo de manifestaciones. Si ya lo está haciendo por actos vandálicos, esperemos que se transformen en movimientos culturales que realmente aporten como humanidad. Y no obstante a eso, espérense, porque mi primo Elon Musk sacó su primer lanzamiento espacial que muy probablemente en un futuro no muy lejano se conviertan en viajes comerciales al espacio. Así que ahórrale, carnal, porque eso sí va a costar un dineral. Y ahí es cuando regresa Anonymous. Sí, esta red de hackers que la verdad es que sí se la han bañado, han tenido muy buenas informaciones que han sacado, pero no mamen. O sea, sacaron el tema de Trump, de la trata de blancas y todo. Cabrones, métanse a Netflix y vean el documental de Jeffrey Epstein, que ya sacaron ahí, y sale Trump, sale Clinton. Véanlo, se lo recomiendo mucho. Pero, a ver, pinche Anonymous, ¿qué pedo? Con ver Netflix te das cuenta de eso, cabrón. Échale, carnal, ¿tú sabes cómo? Y bueno, algo bueno en este mes de mayo. Por fin, y gracias a todos sus dioses, Sudán prohíbe la mutilación femenina. Gracias, cabrones. A medio pinche siglo XXI, déjense a las mujeres como realmente son. Y así, llegamos al siguiente mes. Llegamos a junio. Sí, para muchos un mes muy bonito, porque muchos cumplen años. Y para otros, una desgracia. Sí, una desgracia. Así como para Donald Trump, que por segunda vez en su historia tuvieron que apagar las luces de la Casa Blanca y el presidente salir corriendo al búnker para que nada le pasara. Eso se los pongo así en este contexto, ¿eh? La primera vez que pasó eso fue con las Torres Gemelas, cabrones. Con un ataque de personas extrañas a ese país, y eso lo tuvieron que hacer en la Casa Blanca. Hoy, en este mes, lo tuvo que hacer Donald Trump por seguridad de su persona, pero con los acercamientos de personas de su mismo país. Queriendo buscar la reelección acá, mi güerito gringo chingón, se tuvo que esconder en un búnker para que su misma población no le hiciera daño. Y así llegamos a México. Con el caso de Giovanni López, sí, un joven albañil en Ixtlahuacán de los Membrillos, aquí en Jalisco, sí, se supone que lo detuvieron porque no traía cubrebocas y lo mataron. No mamen. ¿Cómo? ¿Desde cuándo en México ha habido un problema por no traer cubrebocas? Sí, desde la pandemia, pero no te tienen que matar. Y así es como empiezan movimientos sociales en todo México y sobre todo aquí en Jalisco.
con el tercer día de manifestaciones y sí, con actos vandálicos muy lamentables que sí se tienen que escuchar, que sí los policías tienen que saber respetar y que sí hubo movimientos en donde jóvenes abrazando a los policías, en donde policías solidarizándose con los jóvenes y jóvenes que con una irracionalidad por completo le prendieron fuego a un policía. No mamen. Eso no es manifestación. No pretendan que se les escuche con ese tipo de manifestaciones. Rayen las paredes, claro que sí, cabrones, rayenlas. Porque así como ustedes tienen un dolor y tenemos un dolor por lo que está pasando con muchos de los jóvenes, no podemos encender a un policía para que se acuerde de tu dolor. Porque ahí es donde justamente la disociación de ideas choca. Y no podemos realmente tener una manifestación con esos movimientos. Así pues llegamos a este mes y como aportación personal se los voy a dejar de esta manera. Nunca en la historia de México habíamos estado tan separados en ninguna de las catástrofes que habíamos tenido como país. Terremotos, incendios, economías. Y siempre México sale adelante. Cabrones, desde que yo tengo uso de razón, México está en crisis. Pero ahorita, a media pandemia, con una de las crisis más fuertes que vamos a tener en esta generación, cabrones, es cuando más separados estamos. Y no fue por los mexicanos, fue por una sola persona. Estados Unidos no está separado por sociedad, está separado por una sola persona. Así que nos tenemos que unir como sociedad, no como mexicanos y como gringos, como humanidad, cabrones. Y tenemos que sacar esto adelante, porque si se lo dejamos a unos cuantos que creen saber, que saben, nos va a cargar la chingada. Y nos tenemos que unir todos, hacer que nuestra voz sea fuerte y así poder salvar y poder salvarnos como humanidad y salvar al mundo. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias y bienvenidos a Soy Comunicólogo. Este fue el primer video de YouTube de Soy Comunicólogo. Así que, sin más, por favor, no olviden suscribirse al canal, poner la campanita de notificaciones y sí, nos vemos el próximo miércoles. Lunes, miércoles y viernes tendrán un video en Soy Comunicólogo. Un abrazo y nos estamos viendo. Cuídense.